¡Maldito iceberg! ¡Contesten, malditos! Sí, ¿qué es lo que ves? ¡Iceberg a la vista! Lo más dramático de esta historia es que podría haberse evitado. 4 días después de zarpar, la tripulación del Titanic empezó a recibir mensajes advirtiendo de la presencia de icebergs. La pregunta es, ¿por qué el vigilante tardó tanto en dar el aviso? ¿Por qué el gran almirantazgo tampoco hizo nada? Tiempo después, un superviviente que aquella noche se encontraba de guardia explicó lo sucedido. La marinería ya había visto aquellos hielos inmensos, pero confiaban en que con un poquito de suerte y algo de paciencia, pues llegarían a Nueva York. Todos pensaron que aquel iceberg sería uno más. ¿Y para qué molestar al capitán con el mal genio que tenía? Cuando los trabajadores empezaron a juntarse para que la tiranía laboral fuera un poquito menos, no le hizo mucha gracia al poder. Entonces llamaron a la policía y si no bastaba, pues al ejército. A veces se nos olvida, pero si hoy tenemos derechos es porque hubo gente que se lo jugó todo haciendo barricadas. Ese se parece a mí. ¿Quién en su vida laboral no ha sufrido los rigores de trabajar por cuenta ajena? Dios, sin ir más lejos, pudo disfrutar de un festivo, pues porque era autónomo, pero autónomo de aquella manera, porque tenía tarifa plana de divinidades y además sin competencia. Pero de Dios para abajo, el que no haya tenido nunca un jefe, difícil, o una jefa chunga, pues que arroje la primera gominola. La historia del abuso en el ámbito laboral es algo que viene de muy antiguo. Tela. No empezó con los Raiders ni con las espartanas de Coca-Cola, no. Cuenta la leyenda que el jefe de una tribu que habitaba las cuevas de Altamira, al ver las pinturas dijo al autor, dale otra vuelta. ¿Y por qué era jefe? Pues porque había convencido a 3 idiotas que eran muy brutos de que si le obedecían, pues alguna ventaja sacarían. Y como estos eran muy brutos con quien les decía el jefe, pues cada uno obtenía lo que buscaba. Y la mayoría, jodida. El caso es que al pobre artista no le quedó otra que dar otra manita de rojo a los bisontes. Los que mandan son, por lo general, caprichosos. Además, casi seguro que se lo dijo gritando. Cuanto más inútiles son los jefes, más chillan, más chillan. Y bueno, has acabado por decepcionarme más que las otras chicas tontas. De verdad que hice todo lo que se me ocurrió. ¿Es todo? Luego llegaron los egipcios, que se adelantaron a Franco por solo unos milenios y construyeron una versión egipcia del Valle de los Caídos, pero a lo bestia. Unas pirámides que no hubieran podido construirse sin la inestimable ayuda de una reformita laboral con una alta siniestralidad. Contratos basura, precariedad, aumentos progresivos de la edad de jubilación. El insulto, el látigo y la amenaza son, desde entonces, el factor motivador que hace que el liberalismo cuadre sus cuentas a fin de ejercicio. ¡Qué suerte tienes, cabrón! ¿Quién es? ¡Qué suerte tienes, macho! ¿Qué? El enchufado del carcelero, ¿eh? ¿El enchufado? Seguro que le has untado, ¿a que sí? ¿Que yo le he untado? ¿Le has visto escupirme en la cara? Ah, lo que yo daría porque me escupieran en la cara. ¿Quién no ha recibido un insulto por su bien? Quien bien te quiere, te hará llorar. La letra con sangre entra. Si os fijáis, desde pequeñitos nos están preparando para el mercado laboral del futuro, disciplinados. Bueno, no a todos, porque si eres noble o de sangre azul o eres un cachorro de un gran empresario, pues sabes que estarás rebajado de servicio toda la vida. En la antigua Roma, por ejemplo, las cacerías de leones en Numidia y las orgías de palacio son los únicos esfuerzos que se le recuerdan a Calígula. No podemos terminar este repaso al maltrato laboral histórico sin hablar de esos nobles feudales con derecho de pernada, que fueron evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos con el nombre de señorito. Antes, cuidado, cercaron las tierras comunales para que los campesinos no tuvieran otra que asalariarse.
Es verdad que en un momento de nuestra historia en la que era muy difícil tener acceso carnal a mujeres que no fueran prostitutas, es verdad que las criadas desempeñaron dentro de las casas donde trabajaban, bueno, esa función. En las casas de los señoritos que tenían criadas, sí, porque el pueblo era quien aportaba esas criadas. En las casas de los señoritos, ¿eh? A partir del siglo XVI, la prostitución se prohibió. Y es entonces, qué curioso, cuando nace el trabajo doméstico de las mujeres, sin poderse ganar la vida fuera del matrimonio de ninguna manera y sometidas a las órdenes de sus maridos, las mujeres se convirtieron en uno de los principales puntales del desarrollo capitalista. Por supuesto, sus maridos gritaban y golpeaban. Nunca nadie ha querido hacer estadísticas de cuántas mujeres han muerto trabajando en casa, porque se muere trabajando en casa y se muere fuera de España. En España mueren 5 trabajadores cada 3 días. 5. 618 en total el pasado año 2017. Cientos, miles, millones de trabajadoras y trabajadores de este país llegan al lunes, como los soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía el 6 de junio del 44, o como resistían los soviéticos en Stalingrado, sin saber si llegarán sanos y salvos al viernes. ¡Ah, pero si nos hacen obedecer hasta en Operación Triunfo! ¡Disciplinaditos, disciplinaditos! ¿Lo habéis entendido? ¡Señor, sí, señor! Accidentes, ansiedades, depresiones, eczemas, llagas en la boca. Todos los días las consultas de atención primaria se llenan de gente que ya no puede más y les estalla el cuerpo pues por cualquier lado. Y los jefes siguen gritando. Y por eso las bajas laborales por ansiedad y por estrés han aumentado un 38% en los últimos 5 años. Claro, es que eso es la crisis, amigas y amigos. Y cada vez hay más gente que quiere jubilarse a los 60, aunque sea perdiendo muchísimo dinero para que no les grite nunca más nadie. Y por eso, cuando un jefe pregunta ¿cómo te llamas?, la mayoría de la gente, para evitarse problemas, tiende a responder me llamo Toby, me llamo Toby. James, te llamas Toby. Quiero oírtelo decir. En un experimento suministraron testosterona a varios monos talaponies que en una escala del 1 al 5 estaban en el 3, en la mitad. Los investigadores querían evaluar si el aumento de la confianza que les producía la testosterona les hacía disputar el puesto a los que estaban en las posiciones 1 y 2. ¿Y sabéis qué hizo la testosterona? Pues que forraran a hostias a los monos que estaban por debajo, a los que estaban en las posiciones 4 y 5. Esto les pasa mucho a los malos jefes. Tomad nota todos los que os convertís voluntaria o involuntariamente en el brazo tonto y ejecutor de esas políticas laborales inhumanas. Porque posiblemente hayáis olvidado quiénes sois y de dónde venís y quiénes son vuestros compañeros. Porque esos jefes sobrevenidos son jefes temporalmente. Y también vosotros, los que tenéis que aguantar esos abusos por multitud de motivos, por miedo al paro, por una hipoteca, por responsabilidades familiares, por responsabilidades con el trabajo que estáis desarrollando. Para unos y otros, esta recomendación cultural. Acudid inmediatamente a cualquier biblioteca de guardia y sacad una obra de uno de los nuestros, de Lope de Vega, titulada Fuenteovejuna. En esa época la palabra bullying o acoso laboral no existía, pero el abusón del comendador tuvo la respuesta que se merecía. Aunque el Foro de Davos y el Club Bilderberg intentan acabar con la dignidad de los trabajadores, aunque en el mundo medren como la mala hierba esbirros de esos malditos lobbies económicos, aunque no podéis confiar en una justicia que a menudo se vende en muchos lugares del mundo por poquito dinero o por mucho a los poderosos, aunque todos los días tenéis que soportar a un faraón o a una comendadora en vuestro puesto de trabajo, recordad que la respuesta no está ni en los Casados, ni en los Riveras, ni por supuesto en las derechas subvencionadas que ahora dicen que hablan en nombre de la patria. No estoy tampoco hablando de Espartaco, ni siquiera de Gandhi. La solución la tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. La tenemos en el compañero y la compañera de al lado. El pueblo unido es invencible y por eso, cuando se levanta y se junta y tiene conciencia, los tienen que pisotear con saña. La partida no está nunca perdida. Se trata de evaluar la correlación de fuerzas. Y no olvidéis nunca una cosa que el poder se empeña en que olvidemos. No estamos solos. Y recordad a Fuenteovejuna. ¿Quién mató al comendador?
señor. Eso es el mercado, amigo. O sea,